Dominios de observación para desarrollar un escuchar efectivo. Habiendo ya identificado la actitud fundamental y los requisitos necesarios para generar el fenómeno de escuchar, podemos ahora avanzar a examinar otros dominios concretos que están relacionados con la comunicación humana. La interacción comunicativa es como una danza, implica la coordinación de acciones con otra persona. Por lo tanto, tal como hacemos al ejecutar un paso de danza, cuando digo algo a alguien, ese alguien generalmente me responderá dentro del espacio de posibilidades que se ha creado por lo que dije. Por ejemplo, si pido algo, interlocutor normalmente responderá aceptando, rehusando, postergando su promesa, haciendo una contraoferta, etc. Sus acciones en esta danza conversacional están muy bien definidas por los movimientos ya ejecutados en esta conversación. A esto le llamamos contexto de la conversación. El contexto de la conversación es uno de los factores que condicionan nuestro escuchar. Cualquier cosa que se diga es escuchada dentro del contexto de la conversación que estamos sosteniendo. Usualmente, esto define lo que esperamos escuchar. Si hacemos una petición, escucharemos cualquier respuesta que se dé como una aceptación, rechazo, postergación del compromiso, etc. Tomaremos algunos ejemplos. Si pregunto a Carlos, ¿me puedes pasar la pimienta? Él responde, estoy leyendo. Probablemente escucharemos esa respuesta como no. Pero si pregunto a Carlos, ¿qué estás haciendo? Obtengo la misma respuesta, estoy leyendo. El significado de esa respuesta será muy distinto. Un silencio, por ejemplo, puede ser escuchado algunas veces como un rechazo, aceptación, ignorancia, timidez, etc., según el contexto de la conversación. Incluso un no puede ser puede a veces ser escuchado como un sí, dependiendo del contexto. Muchas personas tienen dificultades para observar el contexto de una conversación y esto genera todo tipo de problemas en su comunicación. Otro factor importante que afecta a nuestro escuchar es el estado emocional de la conversación. El estado emocional es una distinción a través de la cual damos cuenta de una predisposición o falta de ella para la acción. Si sucede que estoy de mal humor, digamos que estoy enojado, probablemente no estaré disponible para ciertas conversaciones o para realizar ciertas acciones que estas conversaciones comprendan. Asimismo, si estoy resignado, probablemente no escucharé posibilidades que una persona con otro estado emocional estaría en condiciones de escuchar. Siempre estamos en un estado emocional u otro. Según ese estado, el mundo y el futuro nos parecerán diferentes. Nuestro estado emocional tiñe la forma en que vemos el mundo y el futuro. Asimismo, también tiñe lo que escuchamos. En algunos casos habrá acciones de nuestro estado emocional que nuestro estado emocional nos impide escuchar. En muchos otros casos, el significado que le daremos a estas acciones y las posibilidades que veamos como consecuencia de ellas serán completamente diferentes si el estado emocional es diferente. Si nos interesa escuchar efectivamente, deberíamos habituarnos a observar en primer lugar nuestro propio estado emocional cuando conversamos. En segundo lugar, el estado emocional de la persona con la que conversamos. No importa cuán claramente nos hayamos expresado, ni cuán claras sean todas las acciones que esta conversación implica. No seremos escuchados como esperamos si el estado emocional no es el adecuado para llevar a cabo la conversación. No olvidemos que decimos lo que decimos y escuchamos lo que escuchamos. No solo es importante observar el estado emocional de las personas cuando entablamos una conversación, la conversación misma permanentemente está generando cambios de estado emocionales en quienes participan de ella. Lo que decimos, cuándo lo decimos, cómo lo decimos, provoca diferentes estados emocionales en la persona que escucha. Diferentes conversaciones tienen estados emocionales distintos, los podemos cambiar al cambiar de conversación. ¿Puede usted observar los diferentes estados emocionales en las conversaciones mencionadas arriba? ¿Me puedes pasar la pimienta? Estoy leyendo versus ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo. Diferentes estados emocionales producen un escuchar diferente.
Para comunicarnos de manera efectiva debemos llegar a ser buenos observadores del estado emocional de una conversación. Hay muchas maneras de juzgar el estado emocional de las personas, lo que dicen normalmente lo refleja. La forma en que hablan nos permite escuchar cómo están viendo el mundo, cuál es su posición respecto del futuro. No obstante, además de las conversaciones, también podemos juzgar el estado emocional de las personas observando su cuerpo. Hemos dicho que el estado emocional implica una disposición para la acción. Normalmente esta disposición se muestra en las posturas que adopta nuestro cuerpo. Un experto en trabajo corporal comentaba una vez que la forma en que nos paramos revela la forma como nos paramos en el mundo. Nuestras posturas físicas son también formas en las que nuestra alma, nuestra forma de ser, se manifiesta. Otro factor que debe ser mencionado es nuestra historia personal. La gente escucha aquello que se les dice en forma diferente según sus propias experiencias personales. Ustedes pueden haber hecho el ejercicio de leer un poema a un grupo de personas y preguntarle después qué han escuchado. Generalmente nos sorprendemos al observar cuán diferente ha sido la escucha de cada uno. Lo que el mismo poema fue capaz de evocar en diferentes individuos. Las mismas oraciones, las mismas palabras leídas, todas ellas en un mismo momento, le evocan diferentes imágenes, diferentes recuerdos, diferentes emociones, diferentes mundos. Nuestra historia personal desempeña un importante papel en determinar no solo quiénes somos, sino también lo que seremos en el futuro. Siempre escuchamos a partir de esa historia. El presente hereda del pasado inquietudes, posibilidades que aceptamos y que negamos, y mucho más. Nuestra historia de experiencias personales se reactualiza en la capacidad de escuchar que tenemos en el presente. Esta historia personal abre o cierra nuestro escuchar. Es uno de los principales filtros que siempre tenemos con nosotros cuando nos comunicamos. Si queremos comunicarnos de manera efectiva, es importante que nos preguntemos cómo nuestra historia personal podría estar afectando la forma en que escuchamos, cómo la historia personal de la persona con quien estamos hablando puede afectar su capacidad de escuchar. No olvidemos que hablamos para ser escuchados, por lo tanto, debemos hablar siempre en una forma tal que nos permita juzgar que la persona con quien hablamos nos va a poder escuchar aquello que queremos decir. Cuando hablamos, no solo coordinamos acciones con otros, también participamos en crearnos una identidad con las personas que nos escuchan. Cualquier cosa que digamos contribuye a crear esta identidad en el dominio público. Al hablar, como ya lo apuntáramos, la gente no solamente escucha las acciones comprendidas en el discurso, sino que también emite juicios y desarrolla historias sobre las personas que habla. Estos juicios abarcan dominios muy diferentes. Pueden decir, por ejemplo, que esta persona es creativa, esta otra es egoísta, esta es responsable, etc. Hay un dominio, sin embargo, que tal como fuera reconocido anteriormente, tiene especial importancia en el modo en que somos escuchados, el dominio de la confianza. Decimos que este es un dominio importante, puesto que la confianza afecta directamente la credibilidad de lo que decimos y por consiguiente la forma en que somos escuchados. Si los otros no tienen confianza en nosotros o si nosotros no confiamos en la persona con quien estamos hablando, la brecha crítica entre lo que decimos y cómo ello es escuchado se agranda. Cuando decimos, por ejemplo, te pagaré $200 el martes, vamos a ser escuchados en forma diferente según si confían o no en nosotros. Lo que estamos diciendo, por tanto, es que cada vez que hablamos estamos construyendo nuestra identidad en el escuchar de los demás y que esta identidad va a afectar la forma en que seremos escuchados en el futuro. De manera inversa, cada vez que escuchamos a alguien, nuestro escuchar también se ve afectado por la identidad que para nosotros tiene esa persona. La identidad mutua que las personas tienen entre sí afecta la forma en que se escuchan unas a otras. Cuando escuchamos, no solo lo hacemos
como individuos, sino también escuchamos desde nuestro trasfondo histórico. Los seres humanos somos seres históricos y tal como apuntáramos originariamente, incluso nuestra propia individualidad es producto de condiciones históricas particulares. Como individuos somos la encarnación de nuestro trasfondo histórico. Cuando hablamos de nosotros como seres históricos, es conveniente hacer una distinción entre dos subdominios particulares, los discursos históricos y las prácticas sociales. Los discursos históricos son esas metanarrativas, metarrelatos, metaexplicaciones que generan identidades colectivas. Un discurso histórico normalmente precede al individuo que adhiere a él. Y está allí cuando nace, o está allí construido en las redes, diría yo hoy, y es externo y previo al propio individuo. Podemos hablar, por ejemplo, de los discursos históricos cristianos, budistas, islámicos, feministas, machistas, de la misma forma en que podemos hablar de los discursos franceses, norteamericanos, japoneses, podemos hablar de los discursos históricos regionales, gallego, andaluz, cordobés, porteño, o étnicos, coreano, judío, afroamericano, etc. También la ciencia, el amor romántico, la medicina, etc., permiten ser vistos como discursos históricos. Los discursos históricos son importantes para entender un fenómeno de escuchar porque son campos de generación de sentido. Algo dicho es escuchado en forma muy diferente según los discursos históricos que somos. Las inquietudes, los problemas que tenemos como seres humanos, por ejemplo, normalmente se constituyen en los discursos históricos que las personas encarnan. Un mismo hecho puede constituir un problema para un musulmán puede pasar inadvertido para un norteamericano. Algunos discursos históricos están contenidos en un texto o en un grupo de textos fundamentales como la Biblia, el Evangelio, el Talmud, el Corán, la Declaración de los Derechos del Hombre, etc. Cuando las personas provienen de discursos históricos similares o complementarios, ellos pueden llegar a ser completamente transparentes para estos pueden llegar a ser completamente transparentes para ellos y pasan a formar parte de su sentido común, de aquel espacio de lo que nos parece obvio, donde dejamos de hacernos preguntas. Como tienden a escuchar en forma muy similar, normalmente no observan sus discursos históricos. Sin embargo, cuando se desarrolla una relación entre personas con discursos históricos muy diferentes, lo que antes era transparente se quiebra y muchas veces surgen severos problemas de comunicación. A menos que reconozcamos que nuestro diferente escuchar proviene de nuestros distintos discursos históricos, que logremos establecer puentes de comunicación, terminaremos culpándonos mutuamente de algo que en rigor nos antecede en cuanto a individuos y frente a lo cual tenemos escasa responsabilidad. No tenemos responsabilidad por ser la encarnación de aquellos discursos históricos que nos constituyen. Sin embargo, sí podemos tomar responsabilidad en reconocerlos, en aceptarlos, en su particularidad, en reevaluarlos, en diseñar aquellos puentes que nos permitan aceptar la diferencia, legitimidad, autonomía de quien proviene de un discurso histórico diferente. El segundo componente de nuestro trasfondo histórico corresponde a nuestras prácticas sociales. La principal diferencia entre los discursos históricos y las prácticas sociales es que mientras los primeros asumen la forma de narrativas, las prácticas sociales son simplemente formas recurrentes de actuar de las personas. Son formas específicas de coordinar acciones que hemos llegado a usar recurrentemente en el curso de la historia. Una práctica social es una forma establecida de tratar de hacernos cargo de nuestras inquietudes. Las prácticas sociales normalmente
definen las entidades que son relevantes para tratar una inquietud. Ellas especifican las acciones que deben, pueden o no pueden ocurrir cuando nos ocupamos de una inquietud, así como también las condiciones que satisfacen que esas acciones deben cumplir, de modo que podamos juzgar que la inquietud fue tratada eficazmente. En las diversas sociedades, los individuos se suelen saludar como expresión de que se reconocen y se aceptan. Sin embargo, la forma como se hacen cargo de esta inquietud de reconocimiento y muestra de aceptación suele ser muy diferente. Esto sucede no porque haya una metanarrativa acerca del sentido de darse la mano, hacer una reverencia o besarse, sino debido a la existencia de diferentes prácticas sociales. No existe necesariamente un relato que explique por qué hay que hacer las cosas de una determinada forma. Se hacen de esa forma, simplemente porque esa es la forma como esa comunidad se hacen las cosas. Se trata del resultado de una particular deriva histórica que impuso la forma determinada de comportamiento. Si nos comportamos en una forma que no es aceptada por una sociedad determinada, la manera en que seremos escuchados podría ser muy perjudicial para nosotros. El novelista checo Milan Kundera nos relata en uno de sus libros cómo escuchó una declaración de amor de parte de una mujer que trabajaba en su casa, editora de París. Esto era, sin embargo, el resultado del hecho de que la práctica social de cerrar una carta era muy diferente en Francia y en Checoslovaquia. El escuchar no es un fenómeno sencillo. Muchos factores intervienen en la forma de escucharnos y en la forma en que se nos escucha. A partir de nuestra antigua comprensión del lenguaje es difícil, sin embargo, captar todo lo que está en juego cuando escuchamos. Sostenemos que en un mundo tan diversificado como el nuestro, el escuchar ha llegado a ser un asunto de vital importancia para asegurar no solo la comunicación efectiva y el éxito personal, sino la convivencia misma. Hoy en día tenemos el imperativo de aprender a escuchar mejor para ser capaces de vivir juntos en armonía. Esto ha llegado incluso a ser una cuestión en la que está en juego la propia supervivencia de la humanidad.